El servicio de diagnóstico por imágenes de Sanatorio Clínica Modelo de Morón cuenta con resonancia magnética 1,5 Tesla, con capacidad para cardioresonancia y angiografía, tomografía heliocoidal, con reconstrucción 3D, densitometría ósea, nuevos equipos de ecografía para 3D y 4D, mamografía y radiología convencional, con imágenes digitalizadas. Los consultorios de ecografía funcionan todos los días de la semana, e incluido sábados y domingos, para poder brindar una mejor atención sin demoras en los turnos. Visítenos en www.cmm.com.ar, también en Facebook e Instagram. Sanatorio Clínica Modelo de Morón, República Oriental del Uruguay 234, en pleno centro de Morón. La excelencia en la salud al alcance de todos. Muy amable, muchas gracias, querido Mario. Estamos en comunicación con la doctora Mariela Tanzi, quien es médica neuróloga, jefe del servicio de neurología del Sanatorio Clínica Modelo de Morón. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Por favor, un placer escucharla por primera vez, un placer, ¿eh? Bueno, yo he bautizado un poco este mes yo no, en lo personal, digo, creo que el día del ACV es el 29 de octubre, ¿puede ser? El 29 de octubre es el Día Mundial y aprovechamos en realidad en todos los sectores de neurología para hacer todo este mes la concientización sobre este tema, ¿no? Y siempre hay que hacerla, ¿no? Porque, a ver, ustedes lamentablemente, digo, muchas veces permanentemente están lidiando con esta cuestión de los ACV, y hoy se ha estudiado tanto, y tienen una multiplicidad de causales, factores que se pueden prevenir, reversibles, otros no tanto, pero siempre es bueno recordarle a la gente qué se puede no hacer para llegar mejor a grandes y no tener un evento de estos. Exacto, nosotros ha cambiado mucho la medicina, tanto para mejorar los factores de riesgo que pueden causar un accidente cerebrovascular, sino también que se avanzó un montón en el tratamiento. Hoy se sabe que cada minuto de una neurona a nivel del cerebro es una urgencia porque es una neurona que se pierde. Entonces, con los tratamientos nuevos y el rápido asistencia al sanatorio, puede llegar a, por lo menos, revertir, frenar o mejorar el cuadro clínico del paciente. Claro, totalmente. Bueno, ahí hay un dato fundamental, que es el periodo de ventana, creo que llaman ustedes, en el cual nosotros debemos acudir con la mayor premura posible ante una sintomatología muy variada, ¿no? Sí, los síntomas son muy variados y muchas veces lo confunden al paciente, pero es importante aclarar que el accidente cerebrovascular, los síntomas son en forma abrupta, aguda, de un segundo para el otro. No es que el paciente viene con algún síntoma que va empeorando y que le queda la duda. En general, ¿no? Esto siempre en medicina no es todos 2 más 2 es 4, pero en general los pacientes tienen síntomas abruptos, donde ahí es la bandera roja que nosotros tenemos que instalar en la cabeza de todos los pacientes y concientizar que ahí es donde el paciente tiene que consultar. No es, los pacientes en general o se toman la presión o esperan a la emergencia para que les baje la presión, y la realidad que la asociación del accidente cerebrovascular, en el momento que se está dando el accidente cerebrovascular, la presión va a estar aumentada. Entonces es algo que los pacientes en general piensan que tomándose la pastillita para la presión y bajando la presión van a mejorar, y en general también empeoran, porque bajar la presión es bajar el flujo sanguíneo cerebral, empeorando el foco de la lesión a nivel del cerebro. Claro. Ahora, cuando la semana pasada, en ocasión del Día Mundial del Corazón, hablamos con el doctor Pablo Spada acerca de todo lo que tiene que ver con factores de riesgo, que son un poquitito más conocidos que los síntomas del ACV, porque el ACV, como decíamos hace un ratito, a ver, doctora, ¿qué podemos enumerar a título preventivo, a rangos generales, por supuesto, ¿no? Sí, en general compartimos mucho porque es una enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, vascular, donde afecta donde afecta el accidente cerebrovascular afecta la arteria por una obstrucción
del pasaje de sangre, y esto se produce por los factores de riesgo conocidos también en cardiología, que son la edad. Nosotros los dividimos en factores de riesgo modificables y no modificables. Los factores de riesgo no modificables es la edad del paciente y el sexo. El sexo masculino tiene una mayor, corre en desventaja. Y después están los modificables, que son la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipemia, que es los valores de colesterol elevados, el sedentarismo, el tabaquismo, y es donde ahí nosotros tenemos que trabajar. Yo siempre digo que un paciente en el consultorio, sea la causa que sea por la que consulta, es una oportunidad para enseñarle al paciente. La hipertensión, por ejemplo, la diabetes, la dislipemia, son factores que no dan síntomas en el día a día. Yo no me levanto diciendo, uy, estoy hipertenso, no, o sea, son factores que van afectando en forma crónica, silente, todas las arterias del cuerpo, hasta que en algún momento la lesión de la arteria es importante y produce una obstrucción en ese momento. Pero son factores que vienen de años, ¿no? No es que un día se levantó y se tapó la arteria porque sí. O sea, son generalmente factores que vienen de años. Por eso ocurren los pacientes, obviamente, con mayor edad. Doctora Tansi, ¿en qué se diferencian? ¿Tenemos dos tipos de ACV, puede ser? En realidad nosotros fueron cambiando las denominaciones en cuanto al tiempo, o sea, en los años en la medicina. Hoy se dice que es un síndrome neurovascular que puede ser transitorio o el accidente cerebrovascular ya establecido, ¿no? El accidente cerebrovascular transitorio también es en forma abrupta, síntomas de un déficit neurológico que dura menos de 24 horas, generalmente dura menos de una hora. Igualmente, el riesgo para el paciente es el mismo, por lo cual también es importante que consulte, por más que se le hayan ido los síntomas, porque ahí evidentemente hay una arteria que se está obstruyendo en forma intermitente, podría decir, y corre el riesgo de que se establezca y se termine de definir el foco cerebral. Bien, porque a veces le dicen accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, ¿puede ser? Claro, o sea, estamos hablando de los accidentes cerebral isquémicos o hemorrágicos. Yo estaba hablando bien de los isquémicos, que es cuando una arteria se tapa, ¿sí? En cambio, el hemorrágico, que es menos frecuente, más o menos la relación del isquémico es un 85% versus un 15% del hemorrágico. El hemorrágico es porque una arteria se rompe y produce un sangrado masivo o chiquitito a nivel del cerebro. Y es más grave. En realidad, no, a ver, dependiendo del tamaño siempre de la lesión, un accidente cerebrovascular isquémico puede afectar un tercio más de un hemisferio cerebral, y el hemorrágico quizás es chiquitito, o sea, puede ser diferente. También depende mucho de la causa. El accidente cerebrovascular hemorrágico, la mayoría también son por hipertensión, pero son lesiones pequeñitas que en realidad ahí el tratamiento es no invasivo, en el sentido de que uno trata y espera que se reabsorba el sangrado. El isquémico, que es el que nosotros tenemos la oportunidad de salvar cerebro, es el que hay que actuar los dos hay que actuar de inmediato, obviamente, pero tenemos la posibilidad que al estar una arteria tapada, nosotros tengamos la posibilidad de destaparla, por decirlo de alguna manera. Sí. Y ese es el periodo de ventana que corremos, y en los grandes centros, por ejemplo, en el sanatorio de la Clínica Modelo de Morón, tenemos la unidad de stroke, donde el paciente en ventana tiene la posibilidad de hacer un tratamiento médico y o endovascular, de directamente destapar la arteria. Bien, esto es todo, estamos hablando de una emergencia, ¿no? Porque si llega un paciente ustedes lo van a evaluar, pero con síntomas o dudas de un ACV, la actuación es bastante ágil, rápida ante esta eventualidad, ¿no? Es una emergencia médica, y nosotros hicimos, esto está también en los grandes centros, todos los protocolos de la unidad de stroke o la unidad de ACV,
Ujú. Es una bandera roja donde se prepara todo el personal médico y no médico para la llegada de un paciente de estas características, donde directamente, mientras el médico hace el interrogatorio, revisa, la enfermera le va poniendo las vías para eventual tratamiento endovenoso, ya está prácticamente en imágenes para la realización de tomografía, resonancia, lo que Ah, sea en bien, ese bien, momento. bien, bien. Exacto. Ah, claro, claro. Va rápido a ver qué es lo que está pasando dentro de esa cavidad que no se puede expandir, ¿no? Exactamente, exactamente. Y que corre riesgo de todas las problemáticas que queremos evitar, que son las secuelas del paciente. Exacto. Y las secuelas también, uno cuando quiere hablar, porque seguramente los familiares ante un evento, pueden decir, doctora, ¿qué secuelas le va a quedar? Uno no es adivino, esto es medicina, pero cuáles fueran las consecuencias o las secuelas, quiero decir, cuanto menos, mejor, ¿no? Entonces, nunca se puede saber hasta que el paciente comience a recuperarse. Exacto, no, uno entra con una lesión, uno más o menos, por las características clínicas del paciente y de las imágenes, uno espera hasta dónde podría llegar a ser la secuela, pero de cómo va a recuperar, nosotros no tenemos una medicación donde pase el ACV, bueno, ahora tomate esto y ya Claro. estás. No, o sea, también tenemos todo el equipo de rehabilitación encaminada, porque esto puede traer no solamente síntomas motores, sensitivos, en el lenguaje, en la visión, son muchos los síntomas que pueden dejar secuelas permanentes. Ujú. La verdad que el mensaje no es dar miedo, cosa que hasta ahora no lo estamos haciendo y no lo hacemos claramente, sino es educar e informar. Hay un antes y un después, ¿no? En la vida de una persona que se infarta o que tiene un infarto cerebrovascular. Por eso es tan importante hacer lo posible, qué sé yo, moverse, caminar. No está, el sedentarismo, bueno, también más allá del tabaquismo, hipertensión y controlar las dislipemias y todas esas cuestiones que tienen que ver con la adherencia al tratamiento propio y responsabilidad de cada paciente. Pero hay un antes y un después de esto, ¿no? Es un antes y un después, y el después es muy duro para el paciente y para la familia. Por eso siempre es el punto aprovechar en el consultorio, preguntar los hábitos del paciente, cada cuánto se controla. Es muy frecuente escuchar, Jorge, en el consultorio, no, yo no tengo presión. ¿Y cada cuánto te la controlas? No, no me la controlo. Claro, si no Porque siento no, nada. porque no siento nada. Le digo, bueno, hay que controlarse. Tampoco, ¿no? Porque también llegan pacientes que están todos los días controlándose. Yo creo que uno sabe, digamos, más o menos, más allá de tener algún factor genético, dónde está parado, ¿no? Si yo no camino, estoy comiendo todo el día porquerías, Ujú. fumo, y bueno, en realidad uno sabe que esas consecuencias en algún momento van a afectar. La idea es moverse, ya moverse, que es un montón, no solamente para lo que es vascular, ¿no? Moverse mejora todos los aspectos en la física y mentalmente del individuo. Y eso Sí. por sí solo también hace que baje la presión, que Ujú. acompañe el tratamiento cardiológico, la diabetes, la dislipemia. O sea, eso es muy importante, y decirle al paciente, ¿te controlaste? No, porque a veces llega el paciente al consultorio diciendo, quiero una tomografía para ver si tengo riesgo de una ACV. Y el paciente fuma, no se mueve. Y yo les digo, o sea, si vos, yo te puedo hacer un montón de tomografías y ver cómo está tu cerebro, pero si vos seguís en esta línea con unos factores bastante mal controlados, el camino ya sabemos cuál va a ser, Claro. digamos. Bajar de peso siempre es bueno, siempre. Bajar de peso siempre es bueno, porque además acompaña, Jorge, a todo el descenso de los otros factores, ¿no? Claro. Vemos muchos pacientes obesos jóvenes, hipertensos o con alteraciones en la glucemia por esto mismo, por el sobrepeso. Entonces, ya bajando de peso, ya los otros factores se van modificando también. Claro. Eh, eh, Se va estabilizando un poco el cuerpo, ¿no? lo mismo, exacto. La verdad que encantado de escuchar a la doctora. Hay muchísimo para conversar sobre el tema. Por favor, dígame si hay algo que yo entiendo que hay mucho, que no le haya preguntado, algo que quiera comentarnos a título de cerrar la nota, pero bueno, a ver, esto me quedó porque me están mandando algunos WhatsApp en relación a la nota, esto de, a ver, que quedó un poco en el aire, síntomas, pequeños síntomas a tener en cuenta para decir
salgamos de raje, perdón la vulgaridad, a la clínica, hospital o lo que fuere. Digo, Claro, los síntomas. sí. Hay escalitas que también las usamos también para concientizar, que es, por ejemplo, pedirle al paciente, o sea, yo, por ejemplo, como familiar o el paciente en la casa frente al espejo, ¿no? Los síntomas más frecuentes, si bien son muchos, es una asimetría facial, donde el paciente note que está de un lado diferente al otro, que se le cae la boca, por ejemplo, elevar los dos brazos a ver si uno cae, elevar las piernas a ver si una cae, siempre obviamente del mismo lado, generalmente. No son frecuentes, Jorge, que muchas veces piensan los pacientes, una pérdida de conciencia, un desmayo, esos son síntomas raros, que si bien también hay que tratar, esos síntomas en general no son de ACV. Un dolor de cabeza fuerte o un dolor de cabeza en general no es síntoma de un ACV isquémico. Le iba a preguntar eso, el dolor. El dolor no es causa de no es síntoma en general de un accidente cerebrovascular isquémico. Puede ser más frecuente de un hemorrágico, pero acordate de lo que dijimos antes, que el hemorrágico no es lo más frecuente. O sea, los pacientes consultan más por un dolor de cabeza que tienen miedo que una ACV y capaz que se les cae el brazo y no consultan. Eso es muy importante. A veces piensan, no, que la columna, que la cervical, y la realidad es que tiene una debilidad, se le cae el brazo. En forma aguda no es la cervical y hay que consultar al médico. Y esto es importante, en el sanatorio, ya te digo, empezamos con la unidad de stroke, esperando al paciente, tenemos guardia todos los días de neurología. Esto no se da en todos los sanatorios. También no. Es un mundo. El Sanatorio Clínica Modelo Morón, que tuve la oportunidad, por supuesto, de conocerlo hace muchos años, es un mundo. Tenés que saber bien dónde entrás porque es tan grande, es tan complejo. Sí, sí. Pero por suerte hicimos todo un circuito, la verdad, junto al doctor Siciliano, que es el neurointervencionista. Sí, hemos hablado con él, un divino el doctor, un divino total. Exacto, preparamos con todos los equipos, la verdad, excelencia total, esperando al paciente e incluso dimos preparación, ¿no? Con todos los médicos de la guardia, de la terapia intensiva, de la unidad coronaria, o sea, listos como para que el riesgo y la secuela cuando llega el paciente sea la menor posible. Bueno. Y me quedo con esto, para mí la prevención primaria es fundamental. Cuando ya pasó el accidente cerebrovascular, más allá de la secuela, que a veces es que quede, digamos, a lo que va a pasar y esperar qué va a pasar, la idea es llegar antes de todo eso. Por eso es el control de los factores de riesgo, es importantísimo. Y lo que yo voy a aportar en el final de la nota es que la doctora, con esa sonrisa hermosa que le estoy viendo, y esta relación médico-paciente que invita a la consulta, vayan a consultar, no se queden en sus casas, que tengan una atención tan cálida como la de la doctora, es hoy en día, pero hermoso que uno se pueda atender así con médicos tan humanos. Doctora, un placer escucharla. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Y vamos a seguir haciendo prevención y concientización a nivel de la población. Así que, bueno, muchas gracias y gracias por venir. Un placer, que tengan muy lindo día. Un beso, chau, chau. Hasta luego. Ahí estuvo la doctora Mariela Tanzi, médica neuróloga, jefe del servicio de neurología del Sanatorio Clínica Modelo Morón. Insisto, consulten. Todos los médicos que entrevistamos aquí son todos divinos. Algunos da para hacer un comentario más como con nuestra querida doctora, a quien entrevistamos hoy por primera vez y claramente no va a ser la última. Nos vamos a una pausa, mensaje al 2115 3943 o 2035 6717. Ya venimos.